Estimados amigos de Radio Cristiandad, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición, la última del año del Señor 2016, de los especiales con el Padre Juan Carlos Seriani. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Buenos días, la audiencia. Efectivamente, estamos en estos últimos especiales que, gracias a Dios, pudimos llevar a cabo este año. Muy bien. Saludamos a nuestro operador en la mesa de control y sonido, Germán. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, y ya siendo el último, ¿qué nos queda? Bueno, mañana terminamos, Dios mediante, con el Tratado de las Pasiones. Bien. Y hoy vamos a ver, como habíamos prometido ya el mes pasado, hemos visto la virtud de la fortaleza, nos quedaba ver la virtud de la esperanza. Yo insistí mucho sobre esto en los últimos sermones, volveré a insistir estos días todavía, pero bueno, vamos a ver en base a Santo Tomás la virtud de la esperanza, y ya hemos ido publicando, hemos subido al blog 2 artículos, quedan otros 2 por ver, sí. Del padre Calmel, padre Castellani, Llamus, y también quedará algo de Piper. Después veré si todo el Tratado de la Esperanza de Piper es muy largo, pero hay algunas cosas muy interesantes. Veré si tengo tiempo, porque he estado bastante atareado y no pude resumir todo eso. Pero bueno, por lo menos vemos esto. Muy bien. Así que hoy consagramos el día de hoy a esta cuestión de la esperanza, fundamentalmente, tal como lo trata Santo Tomás en la Suma Teológica. Bien. En la Secunda Secunde, a partir de la cuestión 17, él trata el tema de la esperanza. Y dice que sobre esta virtud se plantean 2 problemas: la esperanza en sí misma y el sujeto en el cual radica, en la cual reside la esperanza. Y en la cuestión 17 plantea justamente la esperanza en sí misma, que formula 8 preguntas, 8 cuestiones. La primera, ¿es virtud la esperanza? Segunda pregunta, ¿es su objeto la bienaventuranza eterna? Tercera, ¿puede esperar el hombre la bienaventuranza de otro por la virtud de la esperanza? Cuarta, ¿el hombre puede esperar en el hombre? Quinta, ¿la esperanza es virtud teologal? Sexta, su distinción de las otras virtudes teologales. Séptima, su ordenación a la fe. Octava, su ordenación a la caridad. Está bastante completo, como vemos, bien ordenado. Sí. Siempre Santo Tomás. Entonces el artículo primero, sí, él va a responder: la esperanza es una virtud. La esperanza es virtud. Según Aristóteles, la virtud en todo ser es lo que hace bueno a quien la tiene y hace buena su obra. Es menester, por lo tanto, que donde haya un acto bueno, ese acto corresponda a una virtud humana. Ahora bien, en todas las cosas humanas sometidas a una regla y a una medida, se valora el bien por el hecho de que la persona en cuestión se ajuste a su propia regla, como decimos que es bueno el vestido ajustado a sus propias medidas. Ahora bien, para los actos humanos hay doble medida, una próxima y homogénea, o sea, la razón natural, y otra suprema y trascendente, que es Dios. Bueno, esto es muy importante, ese principio, bien olvidado hoy en día. Sí. Entonces dice, para los actos humanos, o sea, para que un acto sea humano y no bestial, hay una doble medida: una próxima y homogénea, que es la razón natural, y otra suprema y trascendente, que es Dios. Y de ahí concluye Santo Tomás: por eso es bueno todo acto humano que llega a la razón o a Dios mismo. Y si no, no será humano. Si no llega a la razón o no llega a Dios, no es humano. Y esta doble medida no es contradictoria una con otra, por supuesto. No, evidentemente que no. Dios es Dios, y además es Él el creador de la razón. Bien. Entonces, cuando pone su ley eterna, su ley natural, hace que nuestra conciencia, nuestra razón, pueda adaptarse, conocer y adaptarse a esa ley suprema. Bien.
entonces venía encaminando Santo Tomás, dice, en todas las cosas humanas sometidas a una regla y a una medida, se valora el bien por el hecho de que la persona en cuestión se ajuste a su propia regla. Ahora bien, en los actos humanos hay una doble medida, una doble regla, la razón, y Dios, por eso es bueno todo acto humano que llega a la razón o a Dios mismo. Entonces sigue. Pues bien, el acto de esperanza de que tratamos aquí llega a Dios porque el objeto de la misma es el bien futuro, arduo y asequible. Por otra parte, una cosa nos es asequible de dos maneras. La primera por nosotros mismos, la segunda por otros. Por lo tanto, en cuanto esperamos algo como asequible gracias a la ayuda divina, nuestra esperanza llega hasta Dios mismo, en cuya ayuda nos apoyamos. Por eso resulta evidente que la esperanza es virtud. Hace bueno el acto del hombre y se ajusta a la regla adecuada. Entonces, todo ese largo razonamiento prueba, ¿no es cierto?, de que es virtud, partiendo de la base de la definición que da al principio de todo, según Aristóteles, la virtud en todo ser es lo que hace bueno a quien la tiene y hace buena su obra. Entonces, basándose en la razón, habrá una esperanza natural, del índole del hombre, una esperanza humana, natural, y basándose en ese bien futuro, asequible, arduo, pero sobrenatural, será entonces, apoyándonos en la virtud divina, será la virtud de esperanza sobrenatural. Entonces pregunta si la bienaventuranza eterna es el objeto de la esperanza. Entonces, muy importante, los que ya han visto el artículo del padre Calmel, es bueno que hablemos rapidísimamente es muy largo y ya no lo vamos a citar, pero yo he tratado de a todo a lo largo del artículo distinguir con dos colores, sí, pues ya el título viene La esperanza cristiana, con mayúscula esperanza cristiana, y en singular la esperanza cristiana y las esperanzas humanas. Eso de esperanzas humanas no necesariamente son malas en sí mismas. Claro. Pero, de la misma manera que estará el otro artículo de Joseph Pieper, El arte de no desesperar, evidentemente el padre Calmel se apoya, no lo dice, pero se apoya en Pieper. El padre Calmel conoció las obras de Pieper, no sé si personalmente, pero conoció las obras de Pieper. Y evidentemente cuando él habla de la esperanza cristiana y las esperanzas humanas, se está refiriendo a ese artículo de Joseph Pieper, El arte de no desesperar, donde él hace esta importante distinción. Entonces, si constituimos las esperanzas humanas como objeto de nuestra esperanza, tarde o temprano nos vamos a desesperar. Porque por muy legítimas y buenas que sean esas esperanzas humanas, no dejan de ser esperanzas humanas. Con más razón, si hacemos de esas esperanzas humanas falsas, no legítimas, hacemos de ellas el objeto de nuestra esperanza con más razón, ¿no es cierto? Por eso el padre Calmel, al occidente y al oriente se han levantado falsos cristos y falsos profetas. De muchos lados se nos promete el paraíso sobre la tierra. En particular se prometen para esta tierra y para esta vida la liberación total, la destrucción de la servidumbre, tanto exteriores como interiores, la reunión armoniosa y feliz de todos los hombres, por fin regenerados y transfigurados. Claro. Entonces, para esta tierra y para esta vida. Entonces, eso no tiene absolutamente nada que ver con el reino milenario del capítulo 20 del Apocalipsis. Hablando del paraíso en la tierra, sea de comunistas o sea de liberales. Y entonces él dice, en presencia de estas divagaciones fatales y con el fin de no dejarse extraviar, no es inútil recordar lo más claramente posible la naturaleza de la esperanza cristiana y su relación con las esperanzas humanas. Entonces aconsejo mucho la lectura de este artículo, la meditación y reflexión
pausada, de modo de tal de entenderlo, porque tanto Calmel como Piper son muy profundos. Entonces no son para leer en el subte. Hay que leerlo en un escritorio con una buena luz o en un jardín de invierno hoy por hoy con un buen ventilador, sí, a una hora adecuada, habiendo ya hecho la digestión y lo más temprano posible, para no confundir. Y acá sí, lo mismo, el que, como digamos las cuerdas para las sogas para colgar la ropa, o como he conocido en algunos países, los tomacorrientes, los para donde enchufar, ¿no es cierto? No tienen que estar al alcance de los niños. Entonces el que no llega, bueno, no se preocupe, quédese con el catecismo, claro, pero no diga tonterías. Si no entendió a Calmel o no entendió a Piper, bueno, vuélvalo a leer, reflexione, y si no entiende, bueno, no entiende, ¿qué le vamos a hacer? Por eso estamos viendo también otras cosas, y bueno, yo trato de explicar un poco, pero sigamos con Santo Tomás, que sí, justamente dice, la bienaventuranza eterna es el objeto de la esperanza. No son esas esperanzas humanas, no es ese paraíso en la tierra. Entonces dice Santo Tomás, la esperanza alcanza a Dios apoyándose en su auxilio para conseguir el bien esperado. Ahora bien, entre el efecto y la causa debe haber proporción. Y por eso el bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios es un bien infinito proporcionado al poder de Dios que ayuda, ya que es propio del poder infinito llevar al bien infinito. Y este bien es la vida eterna que consiste en la fruición del mismo Dios. Bueno, eso es fundamental. Entonces el objeto de la virtud sobrenatural de esperanza, porque acabamos de decir que hay esperanzas humanas, bueno, pero el objeto de la virtud sobrenatural de esperanza es la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque el efecto y la causa deben estar proporcionados. Todo el bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios es un bien infinito. Entonces, por más que se agregue finito, más finito, más finito, más finito, más finito, y sean muy buenos todos esos finitos, no dejan de ser finitos y no pueden constituir el objeto de la virtud de esperanza. Claro. Entonces, el bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios es un bien infinito proporcionado al poder de Dios que ayuda. Porque si no, sí, sería muy bonito, nosotros nos elevamos, pero estamos rebajando a Dios. Claro. Si hacemos que nos ayude solamente en cosas que podríamos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, ese bien infinito no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Solamente Dios nos lo puede proporcionar. Y por eso ese es el objeto de la virtud de esperanza, la bienaventuranza eterna. Dice, es propio del poder infinito llevar al bien infinito. Y ese bien infinito es la vida eterna, que consiste en la fruición del mismo Dios. Además, si nosotros nos quedamos con las esperanzas humanas, por muy buenas que sean, corremos el peligro justamente de no entender la esperanza en su integridad y además empezar a caer en esperanzas humanas malas. Malas y, lo peor de todo después, la desesperación. Porque, insisto, por muy legítimas que sean, se van a terminar. Claro. En cambio, el bien infinito, la fruición del bien infinito es eterno. Y entonces, justamente una vez que yo alcanzo ese bien infinito por la gracia de Dios, como vamos a ver, se termina la esperanza. Claro. Entonces, en el cielo no hay ni fe ni esperanza, hay solamente caridad. Y sigue Santo Tomás, entonces dice, el bien, este bien infinito es la vida eterna que consiste en la fruición del mismo Dios. En efecto, dice, de Dios no se puede esperar un bien menor que Él. Sería rebajarlo a Dios. Claro. Eso es lo que no terminamos de entender. Entonces, en efecto, de Dios no se puede esperar un bien menor que Él, ya que la bondad por la que comunica bienes a sus criaturas no es menor que su esencia. Por eso el objeto propio y principal de la esperanza es la bienaventuranza eterna. Ahora, a ver una precisión. No se puede esperar un bien menor que Él de Dios. Pero nosotros a veces le pedimos a Dios bienes menores que Él. Sí. Esos son legítimos y también apoyan la virtud de la esperanza en tanto y en cuanto se ordenan
a la vida eterna. Si se ordena la vida eterna, Claro. sí, pero si no, yo también le puedo pedir la salud. Sí, Ahora, si no se ordena la vida eterna, que yo recupere la salud en este momento de mi vida, y Dios no me lo va a conceder. claro. En cambio, si yo le digo, vos mirá, no sé, estoy en pecado mortal, concedeme 5 horas más de vida para que me pueda confesar, qué sé yo, pudiendo hacer un acto de contrición de todos modos, pero bueno, quiero confesarme bien, y bueno, sí, esas 5 horas tal vez me las va a conceder. Claro. ¿Mm? Correcto. Entonces, como respuesta a la segunda objeción, simplemente pongo la respuesta. Santo Tomás dice: cualquier tipo de bien no lo debemos pedir a Dios, sino en orden a la bienaventuranza eterna. De ahí que la esperanza se dirige también principalmente a la bienaventuranza eterna. En cambio, los demás bienes que se piden a Dios los considera de manera secundaria, es decir, en orden a la bienaventuranza eterna. Claro. Artículo 3. No se puede esperar para otro la bienaventuranza eterna de modo absoluto. Entonces esto es muy importante. Una madre, un padre, un esposo, un hermano, un amigo, una amiga, quiere la salvación de su amigo, de su hijo, de su esposo, lo que fuese. No se puede esperar para otro la bienaventuranza eterna de modo absoluto. ¿Por qué? Porque está de por medio el otro, Claro. y sobre todo su libertad. Ujú. Y Dios no le va a quedar la libertad por muchas oraciones que yo haga. Claro. No lo va a forzar. Vamos a ver entonces, no se puede esperar para otro la bienaventuranza eterna de modo absoluto. Dice Santo Tomás: Hay 2 modos de tener esperanza. Uno absoluto, y así hay esperanza solamente del bien arduo que le atañe a uno. bien arduo que le atañe a uno, personal. O sea, de modo absoluto para mí. Otro modo de tener esperanza es presupuesta otra cosa. Bajo este aspecto puede recaer también sobre las cosas de otro. Para comprender esto se ha de saber que el amor y la esperanza difieren en que el amor implica cierta unión entre quien ama y lo que ama. La esperanza, en cambio, entraña un movimiento o inclinación del apetito hacia el bien arduo. Entonces, el amor implica cierta unión. La esperanza entraña movimiento o inclinación hacia esa unión. Ujú. ¿Mm? Ahora- Entonces lo fundamental ahí a retener que la esperanza entraña un movimiento o inclinación del apetito hacia el bien arduo. Ahora bien, la unión se da entre realidades distintas. Por eso puede el amor referirse directamente a aquel con quien se está unido por el amor, considerándolo como el bien de sí mismo. El movimiento, por su parte, implica siempre tendencia a un final apropiado al móvil. De ahí que la esperanza haga referencia directamente al bien propio, no al bien que atañe a otro. Pero presupuesta la unión de amor con otro, puede desear y esperar algo para él como para sí mismo. Bajo este aspecto puede uno esperar para otro la vida eterna en cuanto está unido a él por el amor. Y como es la misma la virtud de la caridad con que se ama a Dios, a sí mismo y al prójimo, una misma es también la virtud de la esperanza con que se espera para sí y para otro. Pero Perfecto. de modo Relativo. relativo. Insisto, acá está cuando uno, o sea, en eso también está en juego la cuestión de la eficacia de la oración. Entonces la gente dice, no, Dios ha prometido, todo lo que pidiere eso se os concederá. Bueno, eso hay que entenderlo, yo lo he explicado muchísimas veces. Claro. Entonces, cuando se trata de la eficacia de la oración, tiene que ser respecto de uno mismo, lo que uno pide para sí mismo, en orden a la vida eterna. Yo siempre pongo un ejemplo tonto, o varios ejemplos tontos. Si se tratase de la eficacia de la oración y vamos a ver puramente fines o bienes meramente temporales, bueno, explíquenme en cómo rezan todas las personas que han comprado un billete de lotería, rezan para ganar el primer premio. Claro. ¿Cómo hacen? O los hinchas de equipos de fútbol que van a jugar el domingo, rezan para que gane ese equipo. No pueden ganar los dos. En cambio, cuando se trata de
lo que yo pido para mí mismo en orden a la vida eterna, eso es infalible en relación con sus correspondientes condiciones. La perseverancia, la humildad, que se haga en nombre de Dios, que el que reza esté en gracia o quiera recuperar la gracia, etcétera, etcétera. Entonces, hace 20 años que estoy pidiendo esto y no me lo... Y bueno, siga pidiendo. Además, ahora, normalmente... si yo me detengo 5 minutos antes de lo que Dios había previsto para concedérmelo, no me lo va a conceder. Normalmente cuando uno obtiene algo de esto que se posterga en el tiempo, porque lo pide y no lo consigue, cuando lo obtiene, se da cuenta que lo obtiene en el momento adecuado. Sí, si antes hubiera sido inapropiado, peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando uno pide para sí mismo. En cambio, cuando uno pide para otro, por más que pida lo mejor, que es justamente la conversión, una buena confesión y la salvación de su alma, sea que esté vivito y coleando, sea que esté muy grave para morirse, cuando uno pide para... está la libertad del otro de por medio. Claro. Y Dios respeta la libertad de uno. Entonces, en cambio, cuando uno pide para sí, ya venció su propia libertad. Claro. En cambio, cuando yo rezo para el otro, no la vencí todavía. Artículo 4. No se puede lícitamente esperar en el hombre. No se puede lícitamente esperar en el hombre. La esperanza tiene dos objetos: el bien que se pretende conseguir y el auxilio con el que se consigue. Pues bien, el bien que se espera conseguir tiene razón de causa final. El auxilio, en cambio, con el que se espera conseguir, tiene carácter de causa eficiente. Pero en cada género de esas causas hay que considerar lo que es principal y lo que es secundario. El fin principal es el fin último y el secundario es el bien ordenado al fin. De manera análoga, la causa eficiente principal es el agente primario y la causa eficiente secundaria es el agente instrumental secundario. Ahora bien, la esperanza tiene como fin último la bienaventuranza eterna. El auxilio divino, en cambio, como causa primera que conduce a la bienaventuranza. O sea, uniendo las dos cosas, lo que lo está tratando Santo Tomás, o sea, el fin último y el medio adecuado, dice, bueno, la esperanza tiene como fin último la bienaventuranza eterna y el auxilio divino como causa primera, que va a causar el efecto. Por lo tanto, como fuera de la bienaventuranza eterna no es lícito esperar bien alguno como fin último. Eso es lo fundamental en la respuesta. Sino sólo como ordenado ese fin de la bienaventuranza, tampoco es lícito esperar en ningún hombre o en criatura alguna como causa primera que conduzca a la bienaventuranza. Es lícito, sin embargo, esperar en el hombre o en otra criatura como agente secundario instrumental que ayude a conseguir cualquier bien ordenado a la bienaventuranza. Entonces él ponía el objeto final, principal, y el medio conducente. Entonces, de la misma manera que no es lícito esperar otro bien en forma absoluta que Dios, otros bienes sí podemos, pero no en forma absoluta. Entonces, el fin último lícito es Dios, nada más. De la misma manera, el que ayuda a obtener ese fin no puede ser más que Dios. De la misma manera que se pueden esperar otros bienes que no sea Dios en orden o conducentes a Dios, también se puede esperar la ayuda de otros que conduzcan a obtener ese fin. Y ahí, por ejemplo, justamente vamos a ver, está la intercesión y la comunión de los santos, la intercesión de los santos, cuando nosotros pedimos, bueno, no son Dios directamente, entonces con más razón ya no son hombres, puramente hombres que viven acá con nosotros, que conviven en la tierra, sino que son almas bienaventuradas que ya gozan del cielo y demás. Bueno, entonces dice, de esta manera recurrimos a los santos e incluso pedimos algunos bienes a los hombres, y son vituperados aquellos en quienes no podemos esperar que aporten ningún tipo de auxilio. Entonces, por eso el título del artículo es: no se puede lícitamente esperar en el hombre.
A ver, vamos a hacer un paralelismo. Yo quiero recuperar la gracia. Ujú. O quiero recuperar, digamos, llamémosle así, la amistad o la buena situación con Dios. Entonces acudo a un sacerdote para buscar una confesión, buen sacerdote, una buena confesión. Algunos acuden a un amigo para confiarle sus cuitas y ver si se liberan, si se tranquilizan y demás. Esta segunda búsqueda es inapropiada porque es un agente que no me aporta ningún tipo de auxilio. Ujú. Me aportará una tranquilidad, una especie de consuelo transitorio, pero no el auxilio que yo necesito verdaderamente en ese estado. Así es. Bien. Artículo 5. Ahora, después de haber en esos 4 artículos, ¿no es cierto?, establecido los lineamientos generales de la esperanza como virtud, ahora viene a plantear si es virtud teologal. ¿Qué es virtud? Ya lo vimos, cuál es su objeto, en qué se puede esperar, qué es lo que no se puede esperar. Bueno, ahora, ¿es virtud teologal? Y él dice que sí, que la esperanza es virtud teologal. Dado que las diferencias específicas dividen de manera conveniente el género, se debe tener en cuenta de dónde deriva la naturaleza virtuosa de la esperanza para saber en qué especie haya que situarla. Pues bien, hemos visto que la esperanza tiene razón de virtud por alcanzar la regla suprema de los actos humanos, a la cual llega tanto en su calidad de causa eficiente primera, en cuyo auxilio se apoya, como en su calidad de causa final última, al esperar la bienaventuranza en la posesión de Dios. Resulta pues evidente que el objeto principal de la esperanza en cuanto a virtud es Dios. Ahora bien, dado que la razón de virtud teologal consiste en tener como objeto a Dios, es evidente que la esperanza es virtud teologal. Sencillo, claro. O sea, virtud teologal, de teo. ¿Por qué? Porque tiene a Dios como objeto. Artículo 6. La esperanza es una virtud distinta de las otras virtudes teologales, que son la fe y la caridad. Es virtud teologal, pero no es la fe, no es la caridad, es la esperanza. Se dice que es teologal una virtud por tener por objeto a Dios a quien se adhiere. Pues bien, a una cosa podemos adherirnos de 2 maneras: o por sí misma o en cuanto por ella llegamos a otra realidad. Así la caridad hace que el hombre se una a Dios por él mismo, uniendo su espíritu con Dios por afecto de amor. La esperanza, en cambio, y la fe hacen que el hombre se una a Dios como principio del que le vienen otros bienes. Ahora bien, de Dios nos viene tanto el conocimiento de la verdad como la consecución de la verdad perfecta. Por eso la fe une al hombre con Dios en cuanto principio de conocer la verdad. Creemos, en efecto, que es verdadero lo que nos dice Dios. La esperanza, en cambio, hace que el hombre se adhiera a Dios en cuanto principio de perfecta bondad, es decir, en cuanto por ella nos apoyamos en el auxilio divino para conseguir la bienaventuranza. Por eso ahí ve las distinciones entre las 3. Bueno, en esta parte de la suma, la secunda secunde, Santo Tomás estudia en orden, primero la fe, después la esperanza, que es lo que estamos viendo nosotros, a partir de la cuestión 17, y luego lo hace con la caridad. ¿Bien? Nosotros nos limitamos a la esperanza en estos especiales, y habiendo él hablado ya de la fe, está hablando ahora de la caridad y hace esa distinción. También cuando en el Tratado de la Fe y en el Tratado de la Caridad se hace exactamente la misma pregunta. Claro. O sea, la fe es virtud teologal y luego es distinta de la esperanza y de la caridad. Lo mismo, la caridad es virtud teologal, y más o menos plantea esto que está planteando en este artículo 6. O sea, en virtud de del objeto, hace la distinción. Bien. Artículo 7. La esperanza no precede a la fe. La fe precede en absoluto a la esperanza. El objeto de la esperanza es efectivamente un bien futuro arduo y asequible. Por lo tanto, para esperar algo es preciso que a la esperanza le sea presentado un objeto como posible. Ahora bien, el objeto de la esperanza es por una parte la bienaventuranza eterna y por otro el auxilio divino. Esas 2 cosas nos la propone la fe, pues nos hace conocer que podemos llegar a la bienaventuranza eterna y que para ello nos está preparado el auxilio divino. Es pues evidente que la fe precede a la esperanza. O sea, que no se puede esperar lo que no se conoce, en definitiva. Claro.
y es propio de la fe, entonces, presentar la bienaventuranza eterna como objeto y el auxilio divino justamente como instrumento. O sea, no se puede esperar lo que no se conoce y no se puede esperar tampoco lo que es imposible de acceder. El último artículo de esta cuestión: la esperanza es anterior a la caridad. O sea, la fe precede a la esperanza, pero la esperanza es anterior a la caridad en el orden de la generación. Y para eso Santo Tomás explica que hay un doble orden. Uno por vía de generación y de materia, y según ese orden, lo imperfecto precede a lo perfecto. El otro es el orden de perfección, y según ese orden, lo perfecto por naturaleza es anterior a lo imperfecto. Acá es al inverso. Entonces, por vía de generación y de materia, lo imperfecto precede a lo perfecto. En el orden de perfección, lo perfecto por naturaleza es anterior a lo imperfecto. A tenor del primer orden, la esperanza es anterior a la caridad. Esto se pone en evidencia por el hecho de que la esperanza y todo movimiento del apetito se deriva del amor. Ahora bien, el amor puede ser perfecto o imperfecto. Es en verdad perfecto el amor por el que alguien es amado por sí mismo, en cuanto se le quiere desinteresadamente el bien. Tal es el amor del hombre al amigo. Entonces, el amor de amistad es el amor por el cual alguien es amado por sí mismo, en cuanto se le quiere desinteresadamente el bien al otro. Es el amor de benevolencia. Entonces, el amor de amistad es amor de benevolencia. Yo insisto mucho, lo he dicho varias veces, el amor matrimonial es amor de amistad, es decir, amor de benevolencia y mutuo. Entonces, uno quiere el bien del otro y el otro quiere el bien de este. Amor de benevolencia mutuo. Entonces, pongo siempre el mismo ejemplo: la chuleta, el cacho de carne, si tuviese conciencia, si tuviese razón, y se diría, uy, cómo me quiere el perro, miren cómo me quiere el perro. Sí, con su amor de concupiscencia va a terminar contigo, y una vez que te acabes ya no te ama más, te quiere para sí mismo, te quiere a ti para él, el perro. Eso no es amor de benevolencia, es amor de concupiscencia. Entonces la chiquilina o el chiquilín, ay, cómo me quiere mi noviecito. Sí. Fíjate si es amor de concupiscencia o amor de benevolencia. Si no, va a terminar como la chuleta. Claro. Una vez que se acabó, se acabó. Y busca otra chuleta. O otro chuleto. Sí. Entonces acá estamos con la esperanza. Entonces, el amor puede ser perfecto o imperfecto. Es en verdad perfecto el amor por el que alguien es amado por sí mismo, en cuanto se le quiere desinteresadamente el bien. Tal es el amor del hombre al amigo. Es, en cambio, imperfecto el amor con que se ama algo no por sí mismo, sino para aprovecharse de su bien, como ama el hombre las cosas que codicia. Pues bien, el amor de Dios en el primer sentido corresponde a la caridad, que hace unirse a Dios por sí mismo. A la esperanza, en cambio, corresponde el amor en el segundo sentido, ya que quien espera intenta obtener algo para sí. De ahí que en el orden de generación la esperanza precede a la caridad. Efectivamente, de la misma manera que el hombre llega a amar a Dios, porque temiendo en el castigo divino cesan el pecado, como afirma San Agustín, así también la esperanza conduce a la caridad, en cuanto que, esperando de Dios la remuneración, se mueve a amarle y a guardar sus mandamientos. Pero en el orden de perfección la caridad es anterior a la esperanza. Por eso cuando aparece la caridad, se hace más perfecta la esperanza, ya que esperamos más de los amigos. Bueno, en cuanto a la cuestión que sigue, viene a continuación el tema del sujeto, o sea, dónde reside, dónde radica la esperanza. Es la cuestión 18 de la secunda secunde de la Suma Teológica.
Entonces, después de haber tratado de la esperanza en sí misma, ahora trata Santo Tomás sobre el sujeto, donde radica, donde reside, en qué facultad del alma está la esperanza. Y dice, sobre él se formulan 4 preguntas. Primera, ¿la esperanza radica en la voluntad? Segunda pregunta, ¿se da en los bienaventurados? Tercera, ¿hay esperanza en los condenados? Cuarta, ¿tiene certeza la esperanza de los viadores? Entonces vean, primero es en la facultad, vamos a ver que sí, que radica en la voluntad, y luego dice, bueno, en los que ya están en el cielo, ¿hay todavía esperanza? En los que se han condenado están en el infierno. ¿Permanece la esperanza si es que tuvieron esperanza en algún momento? ¿Puede haber esperanza en los condenados? Y después, los que todavía viven aquí en la tierra, los viadores, los que todavía no han llegado al término, ¿tiene certeza la esperanza de esos, de los viadores? Esos son los 4 temas, 4 puntos que él estudia sobre el sujeto. Artículo primero, la esperanza sí radica en la voluntad. Él ya había visto que la fe radica en la inteligencia. Y también verá que la caridad radica en la voluntad. Entonces, la esperanza radica en la voluntad. Los hábitos se conocen por sus actos. Ahora bien, el de la esperanza es un movimiento de la parte apetitiva, ya que su objeto es el bien. Mas dado que en el hombre hay 2 apetitos, el sensitivo, que se divide en irascible y concupiscible, y el intelectivo, llamado voluntad, a los movimientos que se dan en el apetito inferior con pasión, corresponden en el superior otros semejantes que se dan sin ella. Pero el acto de la virtud de la esperanza no puede pertenecer al apetito sensitivo, ya que el bien, que es el objeto principal de esta virtud, no es bien sensible sino divino. Por eso la esperanza tiene como sujeto el apetito superior, no el inferior al cual corresponde el irascible. Entonces, radica en la voluntad, el apetito apetition, el apetito superior, que es la voluntad, o el apetito racional, que sigue al conocimiento intelectual, que es la inteligencia, y no el que sigue al conocimiento meramente sensitivo. Ahora vienen 2 artículos muy importantes sobre si se da o no la esperanza en los bienaventurados y en los condenados. Artículo segundo, no se da esperanza en los bienaventurados. Recuerden la epístola de San Pablo a los Corintios, cuando habla, ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, pero la mayor, la más importante de las 3 es la caridad. Y explica ahí mismo el santo apóstol San Pablo, ¿no es cierto? Pero muy rapidísimamente, acá los teólogos, después los exégetas, profundizan el tema de por qué no se da la bienaventuranza, la esperanza en los bienaventurados. ¿Por qué no puede ser objeto de los bienaventurados la esperanza? Entonces, dice Santo Tomás, si se sustrae a una realidad lo que le da la especie, se pierde esa especie y la realidad no puede permanecer la misma. Ahora bien, la esperanza, como las demás virtudes, recibe su especie de su objeto principal. Pero el objeto principal de la esperanza es la bienaventuranza eterna en cuanto asequible con el auxilio divino. Entonces, el objeto principal de la esperanza es la bienaventuranza eterna. Yo espero la bienaventuranza eterna en cuanto asequible con el auxilio divino. Ese es el objeto. Luego, dado que el bien arduo y posible no cae bajo la razón formal de la esperanza, sino en cuanto futuro, se sigue de ello que cuando la bienaventuranza ya no es futura, sino presente, no puede haber allí lugar alguno para la virtud de la esperanza. O sea, el bien que yo esperaba ya lo poseo. Ya lo conseguí, claro. De ahí que la esperanza, lo mismo que la fe, desaparece en la patria celestial, y ninguna de las 2 puede darse en los bienaventurados. Ni la esperanza, ni la fe. Porque ya no cree porque lo ve, y no espera porque lo consiguió. Bien. Ya lo goza. Entonces, démonos cuenta entonces, en este caso, que el hecho de que no pueda, de que no haya esperanza en los bienaventurados, no es un defecto.
Ni quiere decir que estén desesperados. No. En cambio, ahora pasamos al artículo 3. Ujú. No hay esperanza en los condenados. Porque alcanzaron la bienaventuranza, no. Entonces, muy complicado, ¿eh? Entonces, los dos artículos van juntos. Sí. Y vemos que, por tratarse de cosas totalmente distintas, también la consecuencia es distinta. Entonces, no hay esperanza en los condenados, pero por razón muy, muy distinta a la por la cual no hay esperanza en los bienaventurados. Como es de esencia de la bienaventuranza saciar la voluntad, es también de esencia de la pena que contraríe a la voluntad aquello por lo que se inflige el castigo. Ahí, eso hay que meditarlo bien. Entonces, es de la esencia de la bienaventuranza saciar la voluntad. O sea, el bienaventurado tiene su voluntad ya satisfecha. Posee el bien infinito, el sumo bien. Al decir sumo, quiere decir que no hay otro arriba de ese. Sí. Al decir infinito, quiere decir que no puede ser colmado con otra cosa, ya es infinito. Entonces, la esencia de la bienaventuranza es saciar la voluntad. Ahora bien, también es de esencia de la pena que contraría la voluntad aquello por lo que se inflige el castigo. Es de la esencia de la pena, contrariar la voluntad, por lo cual se inflige el castigo. Ahora bien, dice, sí. Nada ignorado puede aquietar o contrariar a la voluntad. Nada ignorado puede aquietar o contrariar a la voluntad, en un sentido o en el otro. Lo que se ignora no puede satisfacer la voluntad, no puede aquietarla, tampoco puede contrariarla. Por eso dice San Agustín que los ángeles no pudieron ser perfectamente bienaventurados en el primer instante antes de la confirmación, ni miserable antes de su caída, por no saber su porvenir. Bueno, esto requiere una explicación. Dios creó a los ángeles, todos los ángeles, en estado de gracia, para poder someterlos a una prueba y que con esa gracia pasar la prueba o no pasarla, libremente. Entonces, los ángeles no pudieron ser perfectamente bienaventurados en el primer instante, antes de la confirmación, ni miserables antes de su caída. ¿Por qué? Por no saber su porvenir. Entonces, una vez que pasaron la prueba, fueron confirmados en gracia, y entonces ahí son perfectamente bienaventurados. Y una vez después de su caída, los demonios conocen también su porvenir, su futuro desaventurado, y entonces ahí su condición de condenados y por lo tanto de desesperados. Entonces, pero, ¿por qué no sabían su porvenir si el hombre lo conoce? Pero si el hombre todavía no había sido creado. Pero el hombre es de una naturaleza inferior al ángel y sin embargo... Sí, pero por revelación lo conoce. Ajá. El hombre puede conocer, digamos, con su razón natural y hasta por ahí nomás, pero el bien, la bienaventuranza eterna no. Si no le es revelado, no. Ni siquiera el ángel la podía conocer. Y se la revelan después de la prueba. Si Dios no hubiese creado al ángel con la gracia, lo hubiese creado puro ángel, con su naturaleza puramente angélica, tampoco podría haber llegado a conocer eso. Dios se lo tenía que haber revelado. Entonces Dios los crea en gracia, pero no les da a conocer la bienaventuranza eterna, y los somete a una prueba, y los que pasan la prueba, ahí son confirmados en gracia, ya no pueden cambiar, están confirmados en el bien, y por lo tanto gozan, y los otros están confirmados en el mal, y por lo tanto penan. Pero, digamos, lo que pone Santo Tomás ahí dice, por eso, dice San Agustín, viene para corroborar, nada ignorado puede aquietar o contrariar a la voluntad. Y en ese sentido todavía lo ignoraban los ángeles, por lo tanto no podían aquietar su voluntad, ni tampoco verla contrariada.
pone el ejemplo, o sea, por eso dice San Agustín que los ángeles no pudieron ser perfectamente bienaventurados en el primer instante, antes de la confirmación, ni miserables, ahí ya son demonios, ¿no es cierto?, antes de su caída, por no saber su porvenir. En verdad, para la verdadera y perfecta bienaventuranza, se requiere estar ciertos de la perpetuidad de su felicidad. De lo contrario, no se aquietaría la voluntad. Entonces, ¿cuándo se aquieta la voluntad? Cuando hay certeza de perpetuidad en la felicidad. De igual modo, formando parte de la pena de los condenados la perpetuidad de la misma, tampoco tendría razón de pena si no contrariara la voluntad, lo cual sucedería en realidad si ignoraran su perpetuidad. Por eso la condición de miseria de los condenados atañe saber ellos mismos que de ningún modo podrán evadir la condenación y alcanzar la bienaventuranza. De todo eso resulta evidente que no pueden aprehender la bienaventuranza como un bien posible, ni tampoco los bienaventurados como un bien futuro. Por eso, ni en los bienaventurados ni en los condenados hay esperanza. Entonces, en los bienaventurados no, porque ya no lo consideran como un bien futuro, sino que es un bien presente, ya lo gozan, lo poseen. Y en los condenados no, porque no es un bien posible, es imposible para ellos. Pero los viadores, estén en esta vida o estén en el purgatorio, pueden tener esperanza. Unos y otros la conciben como un futuro posible. Mucho más posible para los que están en el purgatorio, porque ya están ciertos de que la consiguen, ¿no? Pero en ellos todavía hay esperanza. Sí, O sea, la esperanza se termina en el cielo, cuando ya se goza. Entonces, en la respuesta a la segunda objeción, Santo Tomás dice, como escribe San Agustín, la fe versa sobre cosas buenas y malas, pasadas, presentes y futuras, propias y ajenas. Todo es el objeto de la fe. Versa sobre cosas buenas y malas, pasadas, presentes y futuras, propias y ajenas. En cambio, la esperanza versa solo sobre cosas buenas, futuras, que atañen a uno mismo. Por eso en los condenados se puede dar mejor la fe informe que la esperanza. ¿A qué viene esto? Porque justamente la Sagrada Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces dice, por eso en los condenados se puede dar mejor la fe informe, o sea, la fe que no está formada por la caridad. Se puede dar mejor la fe informe que la esperanza, puesto que los bienes divinos no son para ellos futuros posibles, sino ausentes. Definitivamente. Ausentes. Entonces los conocen, pero además los conocen como definitivamente ausentes. Y por eso creen, pero tiemblan. Y bueno, si tiene certeza la esperanza de los viadores. Artículo 4. O sea, si estamos, los que estamos aquí todavía en la tierra, si se puede tener certeza en la esperanza. Si tiene certeza la esperanza de los viadores. Vamos a ver en qué se funda. La certeza puede darse en una persona de dos maneras: esencial y participada. De manera esencial se da en la facultad cognoscitiva. De manera participada, en cambio, en todo aquello que la facultad cognoscitiva encamina de manera infalible hacia su fin. En este sentido se dice que la naturaleza obra con certeza como movida por el entendimiento divino que encamina todo hacia su fin. En idéntico sentido se dice también que las virtudes morales obran con más certeza que el arte, en cuanto que están movidas a sus actos por la razón al modo de la naturaleza. De este modo tiende también la esperanza hacia su fin con certeza, como participando de la certeza de la fe que está en la potencia cognoscitiva. En la respuesta a la tercera objeción, Santo Tomás dice, el hecho de que fallen en la consecución de la bienaventuranza a algunos que tienen fe, que es todo lo que viene diciendo en el artículo, ¿no es cierto? O sea que la esperanza depende de esa parte cognoscitiva que le proporciona la fe. Entonces la objeción va a venir y decir, bueno, pero sí, hay un montón que tenían fe y sin embargo... Entonces, el hecho de que fallen en la consecución de la bienaventuranza a algunos que tienen fe,
proviene del defecto del libre albedrío, o sea, el defecto de la libertad, que pone el obstáculo del pecado. La libertad pone el obstáculo del pecado. No obstáculo al pecado, sino al pecado como obstáculo. Nunca por falta de la omnipotencia o de la misericordia divinas en la que se apoya la esperanza. Por eso no va en detrimento de su certeza. Bueno, vamos a ver ahora entonces los vicios opuestos a la esperanza, la desesperación y después la presunción, pero mejor hacemos un corte. Vamos a hacer un intervalo, enseguida volvemos con esta cuestión 20, la desesperación. Bien amigos, volvemos con este tema de la esperanza y vamos a entrar en la cuestión 20 de la Suma Teológica Secunde Secunde, la desesperación. Entonces Santo Tomás comienza esta etapa diciendo: corresponde a continuación tratar de los vicios opuestos a la esperanza. En primer lugar, la desesperación, y en segundo, veremos más adelante, la presunción. O sea, contra la esperanza se oponen la desesperación por defecto y la presunción por exceso. Normalmente se dice que la virtud está en el medio, entre dos vicios y por elevación de ellos. Entonces, en este caso, el defecto es la desesperación, la falta de esperanza, y el exceso es la presunción. Sobre la desesperación se plantean 4 preguntas, dice Santo Tomás. Primera, ¿es pecado? Segunda pregunta, ¿puede darse sin infidelidad? Tercera, ¿es el mayor de los pecados? Cuarta, ¿se origina la desesperación en la asidia o de la asidia? En el artículo primero, sí, la desesperación es pecado. Según Aristóteles, lo que en el entendimiento es afirmación o negación, es en el apetito prosecución y fuga. Y lo que en aquel es verdad o falsedad, es en este bien y mal. Por eso, todo movimiento apetitivo, conforme con el entendimiento verdadero, es de suyo bueno. En cambio, todo movimiento apetitivo, acorde con el entendimiento falso, es de suyo malo y pecado. Entonces vean cómo la voluntad sigue a la inteligencia. Entonces, si hay un defecto en la inteligencia, va a haber un defecto en la voluntad. Dice, todo movimiento apetitivo conforme con el entendimiento verdadero es de suyo bueno. En cambio, todo movimiento apetitivo acorde con el entendimiento falso es de suyo malo y pecado. En relación a Dios, el juicio verdadero del entendimiento es el que de él proviene la salvación de los hombres y el perdón de los pecadores. La falsa apreciación de Dios, en cambio, es pensar que niega el perdón a quien se arrepiente o que no convierta a sí mismo, o sea, a Dios, a los pecadores por la gracia santificante. O sea que en la inteligencia humana hay un juicio verdadero respecto de Dios, en relación a Dios. Un juicio verdadero que consiste en: de Dios proviene la salvación de los hombres y el pecado, el perdón de los pecadores. Entonces, la inteligencia juzga de una manera correcta cuando dice que de Dios proviene la salvación de los hombres y también proviene el hecho de que Dios perdone a los pecadores. En cambio, hay una falsa apreciación de Dios en la inteligencia, que es pensar que niega el perdón a quien se arrepiente o que no convierta así a los pecadores por la gracia santificante. Entonces, 2 juicios correctos y 2 juicios falsos. Por eso, de la misma manera que es laudable y virtuoso el movimiento de la esperanza conforme con la verdadera apreciación de Dios, es vicioso y pecado el movimiento opuesto de desesperación y acorde con la estimación falsa de él. Claro, porque decir que niega el perdón a los que se arrepienten o que no convierta a la divinidad a los pecadores
es una apreciación falsa, una estimación falsa de Dios y por lo tanto viciosa y pecaminosa. O sea que fundamentalmente el tema está en la inteligencia. Claro. Fundamentalmente. Por eso, de la misma manera que la esperanza sigue a la fe, lo habíamos visto en el bloque anterior, aquí también la falta en la esperanza también va a seguir una falsa apreciación. Artículo segundo, puede darse la desesperación sin infidelidad, o sea, sin falta de fe. Puede darse la desesperación sin la infidelidad. Él va a decir que sí, Santo Tomás. Puede darse, por supuesto que si hay infidelidad, falta de fe, se va a dar desesperación, pero también puede darse sin la infidelidad. O sea, teniendo fe. Bien. Entonces, él dice, la infidelidad pertenece al entendimiento. La desesperación, en cambio, a la parte apetitiva, o sea, a la voluntad. Pero el entendimiento versa sobre las cosas universales, y la parte apetitiva se mueve en el plano de lo particular, ya que es movimiento apetitivo del alma hacia las cosas concretas. Hay, sin embargo, quien tiene una valoración justa en el plano universal y no tiene rectificado el movimiento apetitivo como consecuencia de una falsa estimación en el juicio sobre la realidad concreta individual. O sea, yo puedo estar en lo correcto en cuanto a un juicio universal, pero puedo tener una falsa estimación en el juicio sobre algo concreto individual. Ahora bien, como la virtud de la esperanza está en la parte apetitiva y la parte apetitiva se mueve en el plano de lo particular, por más que yo esté correcto en el juicio universal, como estoy en un error en la estimación concreta individual, puede seguirse entonces esa esperanza, esa desesperación, sin la infidelidad en el plano universal. Pero que haya esta falta, esa falsa estimación en el juicio sobre la realidad concreta individual. Es efectivamente necesario pasar del juicio universal al deseo de la realidad individual a través de un juicio particular, del mismo modo que de la proposición universal no se deduce la conclusión particular, sino asumiendo otra conclusión particular. O sea, que no puedo quedarme en el plano de lo puramente universal. Tengo que bajar a la realidad concreta individual. Y eso a través de un juicio particular, o, en el caso pasando la proporción universal a través de una proposición particular. De ahí que alguien, teniendo fe recta en el plano universal, incurra en falta en el movimiento del apetito frente a lo particular, por tener viciada por hábito o por pasión la apreciación de la realidad concreta. Ahí está el problema. Tiene una apreciación de la realidad concreta falsa debido a un vicio, ¿no es cierto?, de hábito o por una pasión. Entonces hay un error en la apreciación de algo concreto. ¿Puede uno conservar verdadera estimación de un dato de fe en universal, por ejemplo, la remisión de los pecados en la Iglesia, y a pesar de ello ser víctima de un movimiento de desesperación de que para él, en su situación actual, no hay lugar para el perdón? Y esto como consecuencia del juicio viciado frente a un caso particular, que es más o menos el caso de Judas. ¿Sí? Desesperó de ser perdonado, a pesar de que podía creer en el perdón de los pecados. Entonces, si hay un pecado contra la fe, o sea, una herejía, me hace perder la fe, con más razón puede llevarme eso a una desesperación. Claro. Pero puede que yo no haya perdido la fe, y sin embargo hay un error de juicio respecto de algo concreto particular, y eso me puede llevar a la desesperación. Entonces, de ahí que Santo Tomás afirme que puede darse la desesperación sin infidelidad. ¿Por qué? Dice, puede uno conservar verdadera estimación de un dato de fe en universal, por ejemplo, la remisión de los pecados en la Iglesia, a través de la confesión, etcétera, 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 y a pesar de eso, o sea, yo conservo la fe en eso, y a pesar de eso ser víctima de un movimiento de desesperación
en la situación concreta. No, para mí en este caso concreto, respecto de este pecado concreto, no hay perdón. Y se desespera. Ahora, ¿puede haber desesperación con respecto a otro? Eso es, por supuesto que no. O sea, no puede haber esperanza, entonces con más razón, pero no es cuestión de desesperación, ¿no es cierto? Pero, evidentemente, si yo no puedo tener esperanza respecto de otros, o sea, respecto de la bienaventuranza, ¿no es cierto? Lo hemos visto antes, con más razón yo no puedo tener certeza, entonces no es que me desespere, sí, pero no puedo esperar. Pero entonces eso no conlleva necesariamente desesperación. Entonces, por eso concluye, de este modo puede darse la desesperación sin la infidelidad, lo mismo que otros pecados mortales. Artículo 3º, pregunta Santo Tomás, ¿es la desesperación el mayor de los pecados? Bueno, no pongo la respuesta porque hay una serie de distinciones, porque prácticamente respecto de todas las faltas contra las virtudes, o al menos las más importantes, Santo Tomás plantea esta: ¿es el mayor de los pecados? Y siempre más o menos la respuesta, sí, con esta condición. Claro. Entonces, no es que sea la desesperación el mayor de todos los pecados, pero vamos a ver que sí es el mayor de los pecados en ciertas condiciones, con ciertas cualidades, ¿no es cierto? Por eso dejo el interrogante, no pongo la respuesta, porque si no ya sería directamente responder todo el artículo, ¿no? Bien. Entonces, ¿es la desesperación el mayor de los pecados? Entonces Santo Tomás dice: los pecados opuestos a las virtudes teologales son, por su género, más graves que los demás. O sea, pero son 3 las virtudes teologales, ¿no es cierto? Entonces, los pecados opuestos a las virtudes teologales son por su género, o sea, tratándose, el objeto es Dios, más graves que los demás. Entonces, son más graves los pecados contra la fe, contra la esperanza y contra la caridad que otros pecados. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la gente se viene a confesar, a veces se confiesa mal incluso, porque oculta un pecado contra el 8º mandamiento, porque le da mucha vergüenza, qué sé yo. Y los pecados contra el 1er mandamiento son más graves. Y los confiesan como se cambian de camisa. Claro. Ojo, los pecados opuestos a las virtudes teologales, que normalmente van a ser objeto del 1er mandamiento, puede ser también del 2º, en algunos casos también del 3º, pero son los 3 mandamientos que se refieren directamente a Dios. Por eso en las tablas de la ley que le entregó a Moisés había los 3 primeros mandamientos en una tabla y los otros 7 en la otra. Sí. Porque esos 3 primeros se refieren a Dios. Entonces, los pecados opuestos a las virtudes teologales, los pecados opuestos a Dios, por su género, son más graves que los demás. Y sin embargo la gente tiene menos empacho en confesarlo. Sí. Y no ve la gravedad de la cosa. ¿Por qué son más graves por su género que los demás? Efectivamente, dado que las virtudes teologales tienen por objeto a Dios, los pecados a ellas opuestos entrañan directa y principal aversión a Él. En cualquier pecado mortal, en efecto, la razón de mal y su gravedad le viene de la aversión de Dios, de la aversión de Dios. Pues si fuera posible la conversión al bien transitorio sin aversión de Dios, aunque ésta fuera desordenada, no sería pecado mortal. O sea que en todo pecado mortal, la razón de mal y su gravedad le viene de la aversión de Dios, no de la conversión al bien transitorio solamente, sin aversión. Porque por muy desordenada que fuese, no sería pecado mortal esa conversión a la criatura si no hubiese aversión a Dios. Lo que lo hace propiamente pecado mortal es la aversión de Dios, y no la conversión a la criatura. Por lo tanto, entonces, en todo pecado mortal, lo específico, el mal, la gravedad, le viene de la aversión de Dios. Sí. Por lo tanto, el pecado que en primer lugar y por sí implica aversión de Dios es el más grave entre los pecados mortales. O sea, si todo pecado mortal radica en aversión de Dios, aquel que tenga mayor calidad de aversión de Dios será el más grave. Ahora bien, a las virtudes teologales se oponen la infidelidad, con respecto a la fe, la desesperación, con respecto a la esperanza, y el odio a Dios, con respecto a la caridad.
Y entre ellos, si se comparan el odio y la infidelidad con la desesperación, aquellos se manifiestan más graves en sí mismos, es decir, por su propia especie. La infidelidad ciertamente proviene de que el hombre no cree la verdad misma de Dios. El odio, en cambio, proviene de contrariar a la misma bondad divina, y la desesperación de no esperar la participación de la bondad divina, de la bondad infinita. De ahí que, considerados en sí mismos, es mayor pecado no creer la verdad de Dios u odiarle que no esperar de él su gloria. Pero considerada desde nosotros y comparada con los otros dos pecados, entraña mayor peligro la desesperación. Fíjense, entraña mayor peligro, o sea, considerado desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista del objeto en sí, que es Dios. Sí. Entonces, si es desde el punto de vista del objeto, es más grave no creerle a Dios Y odiarlo. o odiarlo. Pero considerado desde nuestro punto de vista y comparada con la infidelidad o con el odio a Dios, entraña mayor peligro, no dice mayor gravedad, sino entraña mayor peligro la desesperación. ¿Por qué? Efectivamente, la esperanza nos aparta del mal y nos introduce en la senda del bien. Por eso mismo, perdida la esperanza, los hombres se lanzan sin freno en el vicio y abandonan todas las buenas obras. Por eso, exponiendo a la glosa las palabras, si, caído, desesperas en el día de la angustia, se amenguará tu fortaleza, Proverbios 24:10, escribe: no hay cosa más execrable que la desesperación. Quien la padece pierde la constancia no solo en los trabajos corrientes de esta vida, sino también mucho peor en el certamen de la fe. Y San Isidoro por su parte prescribe: perpetrar pecado es muerte para el alma, mas desesperar es descender al infierno. O sea que es más peligroso y por lo tanto desde ese punto de vista nos entraña una gravedad importante. Pero comparado con los pecados contra la fe o contra la caridad, no son los pecados más graves. Además, el que se desespera es como pierde hasta la razón, la conciencia, queda ahí en un camino sin salida, ¿no? Y sí. Bien. Y el último artículo, si la desesperación, si afirma Santo Tomás, la desesperación nace de la asidia, o sea, de la pereza espiritual. Vamos a ver. El objeto de la esperanza es el bien arduo, asequible por uno mismo o por otro. Entonces, bien arduo, tener eso en cuenta. El objeto de la esperanza es el bien arduo. Bien. Entonces, por eso su relación con la asidia. Por lo mismo, hay dos maneras de quedar frustrada la esperanza de lograr la bienaventuranza, que son o por considerarla como bien arduo, o por no considerarla como asequible ni por uno mismo ni por otro. Pues bien, el que alguien pierda el sabor de los bienes espirituales o no le parezcan grandes, acontece principalmente porque tiene inficionado el afecto por el aprecio de los placeres corporales, entre los que sobresalen los venéreos. En efecto, la afición a estos placeres induce al hombre a sentir hastío hacia los bienes espirituales y ni siquiera los espera como bienes arduos. Desde esta perspectiva, la desesperación tiene como causa la lujuria. Por otra parte, el hombre llega a no considerar como posible alcanzar por sí mismo o por otro el bien arduo cuando llega a gran abatimiento, ya que cuando éste establece su dominio en el afecto del hombre, le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. Entonces, resumimos ahí. Me tengo que fijar bien, para mí hay un error aquí, falta un no. Dice, el objeto de la esperanza es el bien arduo, asequible. Debe ser no asequible, o inasequible. Entonces, por lo mismo, hay dos maneras de quedar frustrada la esperanza de lograr la bienaventuranza. O por no considerarla como bien arduo, o por no considerarla como asequible, sea por uno mismo, sea por otro. Entonces, están los dos problemas, porque se trata de un bien arduo, asequible. Entonces, ¿dónde va a venir el problema? Que no lo considere un bien arduo o que no lo considere asequible. Pues bien, el que alguien pierda el sabor de los bienes espirituales o no le parezcan grandes, o sea, no lo considera arduo, acontece principalmente porque tiene inficionado el afecto
por el aprecio de los placeres corporales, entre los que sobresalen los venerios. O sea, sería tanto los pecados de gula, comida, bebida, o los pecados de lujuria, principalmente los venerios. Entonces, fíjense, alguien pierde el sabor de los bienes espirituales, o esos bienes espirituales no le parecen grandes, o sea, no le parecen arduos, principalmente porque tiene inficionado el afecto por el aprecio de los placeres corporales. Gula, lujuria. En efecto, la afición a estos placeres induce al hombre a sentir hastío hacia los bienes espirituales, y ni siquiera los espera como bienes arduos. Desde esta perspectiva, la desesperación tiene como causa la lujuria. Yo agregaría también, en cierto modo, la gula, pero fundamentalmente la lujuria. Eso en cuanto a no considerarlo como arduo. Por otra parte, el hombre llega a no considerar como posible, como asequible, de alcanzar por sí mismo o por otro, el bien arduo, cuando llega a gran abatimiento, ya que cuando éste establece su dominio en el afecto del hombre, le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. Y de ahí viene, bueno, la enfermedad moderna, ¿no es cierto? La depre, como le llaman, ¿no es cierto? La depresión, bueno. El hombre llega a no considerar como posible de alcanzar por sí mismo o por otro, es decir, en este caso por Dios, el bien arduo, cuando llega a gran abatimiento, ya que cuando el abatimiento, establece su dominio en el hombre, en el afecto del hombre, le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. Terrible, ¿eh? Sí. Ahora, por supuesto que eso no lo remedia un psicólogo. No, de ningún modo. Y entonces saca la conclusión general. Y como la asidia es un tipo de tristeza que abata el espíritu, engendra por lo mismo la desesperación, dado que lo específico de la esperanza radica en que su objeto sea algo posible. Lo bueno y lo arduo pertenecen también a otras pasiones. Por eso la desesperación nace sobre todo de la asidia, si bien puede nacer igualmente de la lujuria, como hemos dicho. Bueno, por último, la última cuestión, el otro vicio, en este caso por exceso, la presunción, es decir, el exceso de esperanza, que se da también, es bastante común, ¿no es cierto? Bastante común, sobre todo en los más jóvenes, y respecto de ciertos pecados, o sea, fundamentalmente si son practicantes, ¿no es cierto? Si no son practicantes, bueno, ya... Pero, sí, bueno, peco total, después me confieso. Eso es presunción, atención. Entonces viene a continuación el tema de la presunción, y sobre ella se preguntan 4 cosas, dice Santo Tomás. Primera, ¿cuál es el objeto sobre el que versa la presunción? Segunda, ¿es pecado? Tercera, ¿a qué virtud se opone? Y cuarta, ¿de qué vicio se origina? Entonces, artículo primero, la presunción se funda en Dios. O sea, ¿cuál es el objeto sobre el que versa la presunción? Santo Tomás responde, la presunción se funda en Dios. Primero damos el set contra, recuerden entonces en los artículos de la Suma, Santo Tomás plantea primero las objeciones en contra de su tesis, luego pone un set contra, o sea, a favor de la tesis, luego resuelve, da la solución, y por último refuta las objeciones. En el set contra es interesante, recuerden, la presunción se funda en Dios. Dice así: está el hecho de que por la desesperación se desprecia la misericordia divina en que se apoya la esperanza. Por la presunción, en cambio, se desprecia la justicia divina que castiga a los pecadores. Pues bien, si la misericordia está en Dios, también está la justicia. En consecuencia, la desesperación se da por aversión de Dios, la presunción por la desordenada conversión a Él mismo. Acá estaría el pecado de los protestantes, que cree que se salvan por el hecho de creer. Sí, peca fuerte y por cree eso. fuerte, ¿no es cierto? Hay una presunción de salvación sin... Pero es interesante la relación que hace Santo Tomás entre desesperación y presunción. Sí.
La desesperación radica en que se desprecia la misericordia divina. La desesperación. En cambio, la presunción se desprecia la justicia divina, que castiga a los pecadores. Entonces, la misericordia da la esperanza en el perdón. Si me falta esa esperanza en el perdón, en la misericordia divina, va a venir la desesperación. Pero la presunción desprecia la justicia divina, que castiga a los pecadores. Y entonces dice, pues bien, si la misericordia está en Dios, también está en Dios la justicia. En consecuencia, la desesperación se da por aversión de Dios y la presunción por la desordenada conversión a Él mismo, despreciando su justicia. La presunción parece entrañar intemperancia en el esperar. Ahora bien, el objeto de la esperanza es el bien arduo posible. Mas para el hombre algo es posible de dos maneras, por el propio esfuerzo o por el poder exclusivo de Dios. Sobre cada una de esas maneras de esperar se puede incurrir en presunción por intemperancia. Hay en efecto presunción en la esperanza que induce a uno a confiar en sus propias fuerzas cuando tiende a algo como posible, pero que está por encima de su capacidad personal. Esta presunción se opone a la magnanimidad que impone la moderación en esta esperanza. Bueno, un ejemplo acá, por ejemplo, de presunción en la esperanza que induce a uno a confiar en sus propias fuerzas, etcétera, etcétera, y que en realidad se opone a la magnanimidad que impone moderación en esa esperanza, sería, por ejemplo, el pecado de San Pedro, cuando nuestro Señor le advierte que hoy todos esta noche os vais a escandalizar en mí. No, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me... Pedro, y insiste, no te negaré. Bueno, presunción, que induce a uno a confiar en sus propias fuerzas cuando tiende a algo posible, pero que está por encima de su capacidad personal. Y se opone a la magnanimidad. Pedro, al afirmar ahí, al renegar ahí de que sí iba a hacerlo, no fue magnánimo. La magnanimidad impone moderación, lo hemos visto justamente el mes pasado. Cuando hablamos de la fortaleza, vimos que una de las virtudes que son anexas a la fortaleza está la magnanimidad. Entonces, hay presunción en la esperanza que induce a uno a confiar en sus propias fuerzas. Hay también presunción por intemperancia en la esperanza fundada en el poder divino, cuando se tiende a un bien que se considera posible mediante el poder y misericordia divinos, pero que no lo es. Es el caso de quien sin penitencia quiere obtener el perdón o la gloria sin los méritos. Entonces, muy bien, yo espero en Dios, me fundo en el poder divino, tiendo a un bien que considero posible mediante el poder y la misericordia divinos, pero no lo es así. Sin penitencia no puedo obtener el perdón. Sin gloria no puedo obtener los méritos. Entonces, hay presunción sin méritos también, no puedo tener la gloria. Entonces, hay presunción por intemperancia en la esperanza fundada en el poder divino, pero que no es tal. Esa presunción es propiamente hablando una especie de pecado contra el Espíritu Santo, porque efectivamente con este tipo de presunción queda rechazada o despreciada la ayuda de Él, ya la ayuda del Espíritu Santo, por la cual el hombre se aparta del pecado. Bueno, la respuesta a la primera objeción es muy interesante, dice así Santo Tomás. El pecado contra Dios es, por su propio género, más grave que los demás. De ahí que la presunción que se apoya desordenadamente en Dios es más grave que la que se funda en las propias fuerzas. En efecto, apoyarse en el poder de Dios para conseguir lo que no compete a Él equivale a aminorar ese mismo poder. Y es evidente que peca más gravemente quien aminora el poder divino que quien sobreestima el suyo propio. Claro. Por eso el pecado de San Pedro, nuestro Señor lo perdonó más fácilmente, por así decir, y le dijo en el huerto de Getsemaní, el Espíritu está pronto,
más la carne flaca. Ya sé, Pedro, que el espíritu está pronto, pero atención. Entonces, velad y orad. Y tampoco hicieron caso, se durmieron, bueno, y entonces después vino la catástrofe. Bien. El artículo 2, la presunción es pecado. ¿Por qué? Todo movimiento apetitivo acorde con una apreciación falsa es de suyo malo y pecado. Pues bien, la presunción es un movimiento apetitivo porque entraña una esperanza desordenada. Pero está acorde con una apreciación falsa del entendimiento, lo mismo que la desesperación. Pues como es falso que Dios no perdona a los penitentes o que no traiga a los pecadores a penitencia, también lo es que conceda perdón a quienes perseveran en el pecado y dé la gloria a quienes desisten de obrar bien. Es por lo tanto pecado. Resulta, sin embargo, menos pecado que la desesperación, pues más propio de Dios es compadecerse y perdonar por su infinita bondad que castigar. Lo primero le compete a Dios por sí mismo, lo segundo a causa de nuestros pecados. Entonces es pecado, pero es pecado menos grave que el de la desesperación, la presunción. Está muy bien explicado, es magnífico, sí, ese párrafo. Repetimos, resulta sin embargo menos pecado que la desesperación, pues más propio de Dios es compadecerse y perdonar por su infinita bondad que castigar. Lo primero, es decir, compadecerse y perdonar, le compete a Dios por sí mismo. En cambio, el perdonar es a causa de nuestros pecados. Muy bien. Artículo 3, la presunción se opone más a la esperanza que al temor. Entonces, está relacionado con la esperanza con el don de temor. Yo lo omití, está en la cuestión 19, ¿no es cierto? Bueno, no venía al caso en estos especiales, pero entonces aquí aparece: la presunción se opone más a la esperanza que al santo temor de Dios. Entonces, según San Agustín, no solo son vicios contrarios a las virtudes con clara oposición, como la temeridad a la prudencia, sino también los que están cercanos a ellas, y que son semejantes, no en la realidad, sino en una semejanza engañosa, como se parece la astucia a la prudencia. Es muy interesante eso de San Agustín. No solo son vicios los contrarios a las virtudes, con una clara oposición, por ejemplo la temeridad a la prudencia, sino que también son vicios los que están cercanos a ellas, y que son semejantes no en la realidad, sino en una semejanza engañosa. Una semejanza engañosa, ahí está el tema. Cómo se parece la astucia a la prudencia. Claro. Compara la temeridad y la astucia con relación a la prudencia. Y considera... la temeridad es contraria, directamente. Y la otra es más engañosa porque es cercana, sí, ¿no? Es lo que pasa siempre. Las cosas cercanas y malas son más engañosas que las que se oponen directamente. Y veamos que el texto sagrado a la serpiente en el paraíso la llama astuto y no le llama prudente. Sí. Aristóteles, por su parte, afirma también que la virtud parece que armoniza mejor con uno de los vicios opuestos que con el otro. Es el caso de la templanza con la insensibilidad y la fortaleza con la audacia. En consecuencia, la presunción parece oponerse abiertamente al temor, sobre todo al servil, que centra su atención en la pena infligida por la justicia de Dios y cuya remisión espera la presunción. Mas en cuanto a su falsa semejanza, contraría más a la esperanza, porque entraña una desordenada esperanza en Dios. Pero dado que es más directa la oposición entre las cosas que son del mismo género que entre las que son de género diferentes, pues los contrarios están en el mismo género, la presunción se opone más directamente a la esperanza que al temor. Ciertamente una y otra centran su atención en el mismo objeto en que se apoyan, pero la esperanza ordenadamente y la presunción con desorden. Bueno, y por último, la presunción se origina de la vanagloria. La presunción es doble. Una se funda en el propio poder, intentando como posible lo que excede la propia capacidad. Esta presunción es evidente que procede de la vanagloria, pues quien desea ardientemente la gloria acomete para conseguirla lo que sobrepuja su capacidad. Y entre las cosas que persigue está sobre todo lo que reviste novedad por causar mayor admiración.
Por eso hizo expresamente San Gregorio a la presunción de novedades, hija de la vanagloria. Presunción de novedades. Fíjense, ¿no es cierto?, qué importante es eso, porque constantemente nos están vendiendo u ofreciendo bajo la noción de novedad. Vendo trapo de piso sucio, viejo, nuevo. Es como los que ponen 9,99. Claro. Es 10 eso, ¿no? Pero la gente ve el 9 grande. Claro. Entonces acá también, trapo de desuso viejo, nuevo. Entonces la gente ve nuevo y listo. Entonces fíjense en lo que dice San Gregorio, la hace hija de novedades a la presunción hija de la vanagloria. Esta presunción es evidente que procede de la vanagloria, pues quien desea ardientemente la gloria acomete para conseguirla lo que sobrepuja su capacidad. Y entre las cosas que persigue está sobre todo lo que reviste novedad por causar mayor admiración. Por eso hizo expresamente San Gregorio a la presunción de novedades hija de la vanagloria. La presunción de novedades. Atención, porque esa presunción de novedades puede darse en una comida, puede darse en un vestido, pero presunción de novedades se da sobre todo en el orden intelectual en cuanto a las verdades. Claro. Y siempre los herejes han presumido de novedad. Los innovadores, y bueno, y a partir del Concilio Vaticano II entran la sed de innovaciones. Y de ahí el cambio con justamente el cartelito de ayornamiento. Y son cambios que traen cosas próximas, o sea, no son opuestos, ¿no? Entonces son más engañosos. Más engañosos, o sea, este artículo es muy interesante, Bueno, pero... Sí. Termina entonces... Esta presunción parece proceder directamente de la soberbia. No, espera. No, hay otra, perdón. Sí. No, por eso, hay otra presunción. Sí. Entonces estaba esta presunción, una que se funda en el propio poder, intentando como posible lo que excede la propia capacidad, que es lo que hemos visto, y que sobre todo radica en la sed de novedades. Pero hay otra presunción que se apoya de manera desordenada en la misericordia o en el poder divino, por el cual se espera obtener la gloria sin mérito y el perdón sin arrepentimiento. Esta presunción parece proceder directamente de la soberbia. El hombre se tiene en tanto que llega a pensar que aún pecando, Dios no le ha de castigar ni le ha de excluir de la gloria. Sí, puede ser que el hombre sea llevado al cielo a pesar de sus pecados, pero si se arrepiente y pide el perdón. No esperar el perdón sin arrepentirse. Sí, y no va a ser llevado por sus propios pecados, ¿no? No, desde luego. Por eso esa presunción es grave. Bueno, con esto terminamos con lo de Santo Tomás. Como tenemos un rato todavía, un ratito. Sí. Vemos algunas cosas de lo que hemos publicado ya sobre la esperanza y las esperanzas. Sí. Entonces Calmel dice: el objeto de la esperanza cristiana, lo hemos visto con Santo Tomás, es propiamente sobrenatural y teológico. El objeto de la esperanza cristiana con mayúscula y en forma individual, o sea, en singular, el objeto de la esperanza cristiana es propiamente sobrenatural y teológico. Consiste en la vida eterna, en la felicidad eterna con Dios. Podemos observar, a partir de la lectura de algunos textos del Nuevo Testamento, que, a diferencia de los profetas antiguos, Jesús no prometió a sus fieles ni tener una familia armoniosa y próspera, ni aplastar a sus enemigos, ni la honra, etc. Sus promesas difieren sensiblemente del cuadro idílico de la felicidad del justo que se encuentran en los profetas, los salmos y en general en todos los pasajes del Antiguo Testamento, que nos muestran al fiel de Yahvé como alguien que encuentra ya a partir de esta tierra la recompensa y el éxito. Evidentemente que todos esos textos se refieren a otra cosa, no a la bienaventuranza eterna,
sino justamente puede sí aplicarse al milenio. Ajá. Consideremos cómo hablan diferentemente en periodo de ocupación los antiguos profetas y el Hijo de Dios. Jesucristo se dirigía a los judíos sometidos al Imperio Romano. Ahora bien, Él no hace nada para liberarlos del yugo de los romanos. Les habló de otra cosa. Y esta otra cosa es el reino espiritual. Y ella interesaba a un reducido número. Se pregunta el padre Camel, ¿cuántos tenían la esperanza sobrenatural? Y al mismo tiempo Jesús santificó el orden de las patrias terrenas, pero no vino según el orden temporal y de las patrias terrenas. Mi reino no es de este mundo. Y continúa el padre, hay una muchedumbre de bienes muy importantes, perfectamente honestos y deseables, sobre los cuales Jesús no hizo ninguna promesa a sus discípulos. Entonces dice que se revuelvan en todos los sentidos los evangelios, las epístolas de San Pablo, y no se llegará a encontrar ninguna promesa relativa a los bienes temporales. Más bien las bienaventuranzas son bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos. ¿Qué conclusiones traer? ¿Que estos bienes no cuentan? ¿Que no podemos esperar ni trabajar por obtenerlos? No, indudablemente, dice el padre. Ni los evangelios ni San Pablo pretenden nada semejante. Dicen incluso sobre el punto capital del matrimonio y de la familia, que este primer bien de los bienes terrenos es de la más alta importancia y dignidad. Y por ejemplo manda la epístola y a los evangelios de la misa de esponsales. De la misma manera, con respecto de la sociedad civil, el Señor hace comprender su necesidad y pide trabajar en su conservación cuando pide dar al César lo que es del César. Claro. Y así los evangelios y San Pablo nos enseñan, sin embargo, que Dios envió a su Hijo no según el orden de los bienes de la naturaleza, sino según los bienes de la gracia. Las promesas que se nos hacen y que son infalibles se refieren a bienes de la gracia. Y con respecto a tales bienes, es decir, la felicidad eterna, la unión con Dios a partir de esta tierra, la victoria sobre el pecado, Jesús nos hizo promesas que no pueden ser más formales y las selló con su propia sangre. Jesucristo vino según el orden de la caridad, no según el orden de los espíritus y cuerpos. La consecuencia es la siguiente. Jesús no nos da a esperar los bienes terrestres, incluso el mejor. Nos da a esperar los bienes celestiales y, respecto de los bienes terrestres, pone en nuestros corazones algunas disposiciones para esperarlos, poseerlos o incluso renunciar a ellos. Bueno, sigan ustedes con la lectura de ese texto, es muy importante. Muy interesante. Y quiero ir al del padre Castellani porque es muy interesante, muy simpático, ¿no es cierto? Lo del padre Castellani sobre la esperanza, y basándose sobre un texto de Leopoldo Marechal. El padre Castellani tiene un artículo sobre la esperanza y sus contrarios. Entonces comienza así. Leopoldo Marechal se sirvió en su novela Adán Buenos Aires de un imaginario descenso a los infiernos para hacer ver las miserias más típicas del ser argentino. Estructura su infierno en torno a los 8 pecados capitales, que en la más antigua tradición eran justamente 8, aunque hoy se cuentan 7. Cada círculo infernal responde a uno de los vicios. El quinto es la pereza. Entonces el padre va directamente al quinto de los espirales, de los lugares del infierno referentes a los pecados capitales. Entonces va al quinto, la pereza. Y recuerden que acabamos de ver con Santo Tomás, la desesperación venía de la asidia. Sí. Al pretender abandonar el quinto infierno, Adán, el protagonista, Adán Buenos Aires, se encuentra con unas apariciones que le cierran el paso.
son los potenciales, como lo llama Marechal. Y leemos a Marechal: lector vidente, raro es el hombre que, escondido en la intimidad segura de su alma, no haya inventado para sí destinos locos, aventuras imposibles, gestos desmesurados y personificaciones absurdas que, forjadas en el inviolable taller del ensueño, no se atrevería él a confesar ni bajo tortura. Entonces son los potenciales. Él lo llama ahí destinos locos, sí, aventuras imposibles, gestos desmesurados, etcétera. Entonces se le presenta el primer potencial. Y dice ese primer potencial: yo habría sido aquel Edison Anabaruse, aquel muchacho boxeador, la pantera salvaje de Villa Crespo, que vencí o habría vencido a Jack Dempsey en la segunda vuelta de aquel match formidable. El segundo, don Brandán Esoseyúa, que pregunta ante la pampa desierta: ¿dónde están los establecimientos ideales? Las estancias maravillosas que yo fundé o habría fundado en el sur, distribuyendo mis tierras entre los colonos que trabajaban como ángeles y proliferaban como bestias, no sin que una y otra función les dejara tiempo para leer a Virgilio y meditar la política de Aristóteles. El tercer potencial también se interpone, pese a la súplica de Adán. Usted no, le dice Adán, sería demasiado ridículo. Ridículo. Yo, Bruno de Saint-Jacea, en pleno siglo XX, asumí o asumiría el gobierno de la República y durante 8 lustros regí sus destinos con una mano de hierro y otra de azucena. En llanos, montes y aldeas y urbes templé y armonicé las clases sociales como si fuesen las cuerdas de un laúd. Y aún falta lo sublime. Quise darles el ocius necesario, la oportunidad de redescubrir en ellos la imagen del Creador. Y fue así como, ni bien logré o habría logrado que el solar argentino fuese una gran provincia de la tierra, conseguí también que se transformara en una gran provincia del cielo. Se vio cómo los desertores de la ciudad construían sus tebaidas en los cereales de Santiago del Estero, en la Puna de Atacama o en la travesía de San Luis. Gracias Dios, las catedrales brotaban como hierbas. Y por fin, el último potencial. En la provincia de Corrientes, a orilla de la misteriosa Iberá, existe una región insalubre que parece dejada de la mano de Dios. ¿Recuerda el sitio? En aquella comarca, y llamado por el Señor a las duras vías de la penitencia, edifiqué o habría edificado mi ermita, un chiquero de paja y barro casi hundida en la ciénaga. El sol implacable, los ponzoñosos vaos de la laguna y las trompas mordientes de los insectos castigaban allá toda carne, de modo tal que yo, Fray Darius Anenae, OSB, consagré o habría consagrado mis días y mis noches a lavar las llagas de los leprosos, enterrar a los muertos, restañar el llanto de las viudas y alimentar a los huerfanitos. Entonces dice el padre Castellani, ahora, estos eran los potenciales de Adán, que describe muy adecuadamente como peleles, casi figuras humanas, con contornos apenas esbozados en una materia sin color y traslúcida como el celuloide, de extrema liviandad, que se bambolean pero nunca caían, como los monigotes de base redonda con que juegan los niños. Y dice una buena descripción para esas imaginaciones tan nuestras que elaboramos a modo de potencial. Yo sería, yo haría, yo habría hecho, o en modos verbales cercanos. Ah, si yo fuera, si yo pudiese, si yo hubiese podido, y que están bien ubicadas en el infierno de la pereza, cerrándonos el paso, impidiéndonos salir de él. Todos los potenciales hablan así: hice o quise hacer, asumí o asumiría, fundé o habría fundado. Sigue entonces el padre Castellani. Porque si el cristianismo es esperanza, y lo es fundamentalmente, el peor enemigo de la esperanza cristiana no es tanto la desesperación, a pesar de ser su contrario, sino esta suerte de falsa esperanza que acotamos, complacidos, no solo en la adolescencia, sino también en la vida adulta, como un ejercicio de la fantasía o un juego de la imaginación, pero que muchas veces es refugio de nuestra cobardía y pretexto de nuestra pereza ante la propia conciencia,
que se duerme acunada por estos cuentitos de hadas. O sea, ¿de dónde nace ese idealizar cosas, esos potenciales? Es refugio de nuestra cobardía o pretexto de nuestra pereza ante la propia conciencia. Refugio de nuestra cobardía o pretexto de nuestra pereza. Sigue el padre. Justamente lo contrario es lo que hace la esperanza. Al activar el deseo, la esperanza pone en marcha la acción. Es virtud que impulsa la ejecución, no en modo potencial, sino en indicativo. Acción presente o futura, pero siempre real. La esperanza, que considera el bien futuro como posible, aunque sea arduo y trabajoso, impulsa el deseo para transformar eso posible en real, lo futuro en presente, lo perseguido en alcanzado, el bien deseado en gozado. Y lo hace en relación al más alto bien de la vida eterna. Por eso es esperanza teologal. Pero también en relación a los otros altos bienes, siempre con referencia al fin último. Y lo mismo que dice el padre Calmel respecto de las esperanzas con minúscula, tienen que estar referidas a la esperanza con mayúscula. Eso es la santidad, dice el padre Castellani. Y buena falta le está haciendo al tiempo presente hombres y mujeres con esta esperanza en una nación desde hace años llena de potenciales, no de potencias. Bueno, esto el padre Castellani lo escribió hace mucho tiempo y referente exclusivamente a la Argentina, pero yo ahora lo voy a parafrasear. Eso es la santidad. Y buena falta le está haciendo al tiempo presente hombres y mujeres con esta esperanza en una iglesia militante donde hace años está llena de potenciales y no de potencias, prometiendo restauraciones y no el reino de Dios. Sí. Prometiendo que a través de consagraciones al corazón inmaculado de María se obtendrá lo que Dios ha prometido por otra vía. Y confiando más en Putin y en Trump que en Dios mismo. Entonces, eso es la santidad y buena falta le está haciendo al tiempo presente hombres y mujeres con esta esperanza en una nación desde hace años llena de potenciales, no de potencias. Para meditar. La verdad. Y sigue el padre. De esta manera, la esperanza hace al hombre magnánimo, mientras que la falta de esperanza lo transforma en perezoso y pusilánime, alguien que vive de sueños o fantasías, delirios de grandezas o, cuando menos, inútiles buenas intenciones de las que está llena el infierno, según certifica uno de esos potenciales de Marechal. Toda verdadera grandeza depende de la esperanza. Es grande el que espera grandes cosas y pequeño el que espera pequeñeces. Y al mismo tiempo la fortaleza que permite soportar la adversidad y perseverar en la ardua búsqueda del ideal, último o intermedio, la decisión y el temple de la voluntad dependen también de ella. Cierto es que sin la caridad cristiana podría entenderse mal esta esperanza, convirtiéndola en una virtud voluntarista, puramente humana y hasta a veces soberbia. Pero eso no sucede al cristiano. Porque el cristiano funda su esperanza en la gracia de Dios. Si el cristianismo ha podido producir verdaderos Brandán Esoseyúa, Bruno de Sanjacea y Darius Anenae, no estoy tan seguro de un Edison Anabaruse, es porque cuenta con la vigorosa simiente oculta de la gracia de Cristo que alimenta nuestra esperanza y nos hace capaces de lo grande, de esperar y desear lo excesivo solo porque nos ha sido prometido. La esperanza del cristiano es cierta, no caben en ella dudas ni potenciales. Su certeza viene de la promesa, el anuncio recibido, que es la buena noticia, el Evangelio. No necesita de utopismos, sueños o quimeras porque está seguro y no vacila. Es lo que enseña Santo Tomás. El objeto de la esperanza es tener por posible el arduo bien futuro. Como en el caso eminente de la Santísima Virgen. Feliz de ti, le dice Isabel a María en su visita, por haber creído que se cumplirá, no en potencial, dice el Padre, lo que fue anunciado de parte del Señor. Se cumplirá, no se cumpliría. El haber creído
que equivale a un haber confiado, no conlleva dudas, es certeza. Como de otro modo lo expresa el místico y poeta San Juan de la Cruz en su Oración del alma enamorada: confiaré en que no te tardarás si yo espero. O sea, más abajo, inmediatamente, justamente, el padre Castellani transcribe parte de ese poema de San Juan de la Cruz, y él termina, antes de transcribirlo: la esperanza como fruto de la confianza, como autor de esta durante la tardanza, condición para el fin de ese tardar, todo a la vez, dicho para nosotros, para que olvidemos las luchas con peleles imaginarios y descubramos el objeto de nuestra esperanza. Es muy importante eso. Olvidar las luchas con peleles imaginarios y descubrir el objeto de nuestra esperanza. Y viene, bueno, en la poesía, el poema de San Juan de la Cruz, bueno, lo tendrán allí para leer. Muy importante este texto, también muy bonito, del padre Castellani, sí, basado en parte de la obra de Leopoldo Marechal. Bueno, yo los invito a que guarden y mediten todos estos textos. Algunos ya han sido subidos al blog, los otros dos lo serán entre hoy y mañana, además del texto y el audio, Dios mediante, de esta parte de los especiales de este año, sobre la virtud de la esperanza. Guardar todo eso junto con lo de la virtud de fortaleza y todos los textos, son como 7 u 8 textos que publicamos el mes pasado sobre la fortaleza. Guardar todo eso como oro. No decir, sí, ya sé que en Radio Cristiandad, entonces, y después escriben, padre, ¿dónde fue que habló de los especiales? ¿No? Claro, porque el que escribe o llama es uno solo, pero el que recibe soy yo, recibo 500. Claro. Entonces, por favor, les estoy diciendo, guárdenlo, así después no tienen que preguntar dónde, porque aparte el buscador de Radio Cristiandad no es de los mejores, entonces cuesta encontrar un texto, cuesta encontrar un texto. Entonces, guárdenlo. Yo no le digo que lo impriman, pero guárdenlo en una carpeta, guarden los archivos, porque lo van a necesitar. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, muy importante todo esto. Mañana, Dios mediante, terminaremos con el tratadito de las pasiones, según Santo Tomás, que hemos ido viendo a lo largo del año, a partir de mayo, ¿no es cierto? Este año fue corto, pero las pasiones, terminaremos mañana. Bien.